Hace una semana, en el episodio 799, repasé los datos de las estadísticas de descargas, oyentes y todo lo referente a lo que me ofrece el hosting de este podcast en cuanto a números. Pero ahora me lanzo la siguiente pregunta. ¿Qué he conseguido durante toda esta temporada gracias a este podcast? Pues dejadme que os lo explique. Te damos la bienvenida Al Otro Lado del Micrófono. Al Otro Lado del Micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. Hola, mi nombre es Jorge Marín y esto es Al Otro Lado del Micrófono, mi metapodcast diario donde os ofrezco recomendaciones, noticias, eventos, herramientas, consejos, episodios de opinión y también os desvelo todo lo que consigo gracias a este metapodcast diario, como precisamente el patrocinador de esta quincena, ya que este episodio te llega gracias al podcast La Energía de las Personas, un programa de Capital Energy que nos lleva de viaje, concretamente de viaje sonoro, a distintos territorios de la España vaciada en los que la energía de sus habitantes ha conseguido reducir la despoblación y a su vez ayudar a aumentar el bienestar de las zonas rurales. Una creación de la productora Formato Podcast que podrás encontrar en episodios de aproximadamente 20 minutitos y a la que podrás suscribirte a través del enlace que encontrarás en las notas de este episodio. Y ahora sí, dejadme que abra el Excel donde voy apuntando todo lo que consigo temporada a temporada con este podcast y parece mentira, ¿eh? Yo lo que más me sorprendo es que hay cosas que a principio de temporada apunto y digo, uy, esto va a ser lo último que consiga a lo largo de estos próximos 10 meses. Y cuando acabo la temporada y veo todo lo que he conseguido, alucino. Directamente alucino porque no tenía yo constancia de que todos estos hitos, todos estos patrocinios, objetivos, sorteos e incluso trabajos que me han surgido hayan salido en apenas 10 meses. Por ejemplo, el compañero de Ortubia NFT, Baldomero Caballero, me pidió que le crease una intro y una outro para su podcast el verano pasado, justo antes de arrancar esta temporada. Justo al arrancar la temporada tuve el placer de participar en el evento PodTalks, el que organiza Sune, en este caso la edición de Palau, Solità y Plegamans, donde tuve el privilegio de moderar dos charlas, concretamente la charla de iVoox y la charla de Mumbler, que pude, pues eso, no solamente moderar, sino disfrutar también. Donde también participé fue en las JPod 22, haciendo una charla repasando los 10 años que llevo en el podcasting y todo lo que me ha dado, ¿no? Repasando un montón de fotos, anécdotas, eventos, etcétera, etcétera, etcétera. Y la verdad que creo que la voy a volver a hacer cuando cumpla 11 porque me dejé la voz literalmente. Bueno, hay un vídeo de YouTube grabado y la verdad que me costó bastante, pero al final salió adelante. También a finales del año pasado tuve el privilegio de que me contratase Samuel de Quinton Brands para alojar y distribuir su podcast de su estudio de branding, de Quinton Brands. En este caso es el podcast relevante de Quinton Brands y desde hace pues ya 7 meses trabajamos juntos para distribuir y alojar su podcast y ver lo que está consiguiendo. También ayudé en 3 asesorías distintas a los podcasts de El Legado, de Joaquín Puerma Endocrino y a Qué Impresión, a Belén Cuquerella. Y precisamente después de esta asesoría que realicé a Belén sobre cómo podía mejorar sus podcasts o enfocarlos, digamos, de otra manera para atraer a más oyentes, mejorar un poquito la calidad del audio, en fin, me dijo, mira Jorge, me has ayudado mucho, pero prefiero confiarte a ti la edición de mi podcast y a partir de ahora, los próximos episodios de Qué Impresión Podcast, quiero que lo edites tú. Por aquel entonces todavía no era oficial el lanzamiento de la productora, pero ella ya lo sabía y me dijo, confío en la productora EOB para que la edición de Qué Impresión Podcast salga un poquito mejor. También justo coincidió con el lanzamiento de la productora EOB, una asesoría que realicé para el podcast La Casa del Acantilado. Y aquí, este ya fue el punto de inflexión donde decidí abandonar mi puesto de trabajo habitual durante los últimos 15 años en Europa Press y lanzarme al vacío. Y bueno, pensé que me iba a tener que labrar un futuro incierto, pero por suerte confiaron en mí para seguir llevando la producción de los podcasts de Europa Press y esto lo tengo aquí marcado a fuego, ¿no? Porque, oye, empezar con un cliente así tan importante,
pues se empieza, digamos, de una manera muy distinta, ¿no? Cuando te lanzas al vacío, pero en el último momento te ponen unas alas o te ponen un paracaídas, pues ese salto se vive muy distinto. Así que quiero agradecer la confianza de Europa Press y de todos los clientes que han ido surgiendo tiempo después y que han ido confiando pues la producción, la edición de sus podcasts a la productora. Precisamente Belén volvió a contactar conmigo para hacer una nueva propuesta en conjunto con Diego Trapero de BitFab, y es que iban a hacer un crossover llamado el Mastermind de Impresión, el podcast de Qué Impresión Podcast y el podcast de BitFab, y para ello me contrataron pues para hacer una nueva intro para este crossover, este nuevo podcast entre comillas, que lo iban a distribuir en sus dos canales, y a su vez también para que les editase esta nueva creación. También semanas después me contrató Jesús, el antiguo director del podcast Proyecto Chromatic, para una nueva asesoría, en este caso para el nuevo podcast El Famoso Guardar Punto. Y allá que estuve charlando con él y con sus compañeros sobre cómo podían mejorarlo y darle una serie de pautas para que lo tengan en cuenta de cara a sus próximas grabaciones, ¿no? Que hay veces que la gente se lía las manos a la cabeza con nuevas ideas, nuevas propuestas y tienen que centrar el tiro. Y no es solamente por el famoso guardar punto, ¿eh? Esto me pasa con multitud de podcasters que lo que necesitan simplemente es que alguien mire su podcast desde la distancia para decir, yo intentaría hacer esto o lo otro, o vamos a hacerlo así, vamos a hacerlo así, pero hay veces que tú mismo no lo ves y te lo tiene que decir alguien desde fuera, ¿no? Gracias a Kiko Béjar y a David Bernat tuve el placer de sonorizar un evento y a la productora Benditos Videojuegos en Voxel, en la escuela de diseño Voxel, y fue una charla sobre inteligencia artificial. La verdad que fue todo un placer, fue todo un privilegio disfrutar de esa charla en primera mano y empezar uno de los trabajos de la productora sonorizando un evento. Como también fue un placer visitar una nueva edición de PodTalks, en este caso en Casa Terrat, conocer la casa de Andreu Buenafuente, de Berto Romero y muchos otros guionistas y cómicos y hablar en este caso sobre la sostenibilidad en los podcasts, ¿no? Y pues poner mi ejemplo, que precisamente es esto de lo que os estoy hablando hoy, de todo lo que me va nutriendo este podcast al otro lado del micrófono para mi faceta, digamos, con la productora o mi marca personal, como poco a poco, episodio a episodio, pues voy creciendo y fruto de ello pues es esto que os estoy hablando hoy mismo. La edición de podcast de Qué Impresión y BitFab, el Mastermind de Impresión, de la que os hablaba antes, otro evento más donde tuve el privilegio de participar, en este caso en Bilbao, la Euskalpod 2023, donde participé en un debate entre comillas, porque realmente no era un debate, estábamos todos bastante de acuerdo, de radio versus podcast, simplemente el título que le dieron a la charla. Y uno de los últimos trabajos donde ando enfrascado es la producción, o mejor dicho, la coproducción junto a Benditos Videojuegos del podcast Talento en Bruto, un podcast dedicado al desarrollo y a los lanzamientos nacionales de videojuegos en España, que parece que no, pero es una industria creciente que además está dando de comer a muchísima gente. Tenemos un talento increíble en nuestro país para esto de los videojuegos y no sabemos aprovecharlo. Nos pasa como con muchas otras cosas, ¿no? Lo tenemos infravalorado. También participé, como decía antes, en las WordCamp de Griñón, de Torrelodones, y en la última de ellas fue en Cartagena, donde tuve el privilegio de hacer los podcasts para dichos eventos y de recoger las vivencias de cada uno de sus asistentes, ponentes, patrocinadores, etcétera, etcétera, etcétera. También he tenido a lo largo de esta temporada 6 patrocinios distintos. El primero de ellos fue del podcast El Chipquiátrico, el cual estuvo, si no me equivoco, una semana de patrocinio, también como Aprende Español con Carmenia, de mi compañera Carmenia Moreno, otra semanita por parte de Crece tu Coco, otra semanita del estudio de grabación de podcast ubicado en Madrid, WeClick, y las 2 últimas quincenas que han estado patrocinadas por la plataforma Julep, que acaba de llegar a España desde Alemania, y por el podcast Capital Energy, la energía de las personas, del cual os hablaba al inicio de este episodio. También he alcanzado varios objetivos que me ha ido marcando en el Coffee y parece mentira que el primero de ellos tenga tan solo un año, y es que fue el verano pasado donde puse el objetivo de comprarme un micrófono nuevo, un Shure MV7, y yo pensaba que lo tenía desde hace mucho más tiempo, pero no,
precisamente fue en el verano del 2022 cuando pude comprarlo y fue gracias a vuestras aportaciones. También realizar un sorteo del libro de Milcar, por aquel entonces recién publicado, Podcasting. Así lo hago yo y así lo puedes hacer tú, que si no me equivoco lo ganó Verónica de Tapeando Radio. También sorteé 2 Funko Podcast del personaje de Cazafantasmas, el del niño este que graba podcast, los cuales lo llevaron Tony de Sayonara Baby y Aguel. También pude costear los diferentes gastos que ocasionó este podcast y fueron gracias a vuestras aportaciones en Ko-fi. Sortear 2 tazas del antiguo logo del podcast. Tengo que hacer alguna con el nuevo diseño, como precisamente fue el siguiente de los objetivos, que fue ese rediseño, ese rebranding que hizo Antonio Poveda y ese cambio de logo y cambio estético que pude pagar gracias a vuestras aportaciones. Otro objetivo más, la Casematics, para guardar y sobre todo transportar la Rodecaster Pro y que vaya súper segura a cualquiera de las grabaciones que realizo fuera de casa. Y esas grabaciones pues las tengo que ir puliendo gracias a todo lo que estoy aprendiendo en el curso de Hoy Grabo, en el curso de Audition 2023, que ya estoy disfrutando porque este ha sido el último objetivo que he alcanzado y los cuales os recomiendo. No solamente tiene este curso de Adobe Audition, sino que tiene bastantes cursos más sobre locución, sobre producción de podcast y todos ellos los tenéis disponibles a través de mi enlace de afiliados jorgemarinieto.com/cursos Hoy Grabo. Y por último, el objetivo que tengo puesto actualmente, que todavía no he conseguido, pero que se va a conseguirlo antes de que salga prácticamente el siguiente episodio, porque tiene un coste muy pequeñito, es un cable llamado DC-USB 1 para la Rodecaster. Y diréis, ¿un cable? Sí, un cable para transformarla y que no dependa, digamos, de un enchufe, para convertirla en una interfaz casi portable. Simplemente enchufándola por USB al ordenador ya obtendría su alimentación y además pues me valdría para hacer la grabación sin tener que conectarla a la corriente. Por un lado es un poco más peligrosa porque si se te mueve ese cable y se desconecta se queda sin luz, pero por otro lado también es mucho más cómoda. Entonces a la hora de transportar pues este cable va a hacer las delicias de mis próximas grabaciones. Solamente puedo daros las gracias a todos los que habéis apoyado este podcast con vuestros coffees, con vuestros patrocinios, con los trabajos que me habéis ido dando a lo largo de esta última temporada y estoy deseando comenzar una nueva lista de objetivos, de sorteos, de patrocinios, de trabajos y a ver qué nos depara la próxima temporada con un montón de episodios sobre podcast recomendados, herramientas, consejos, eventos, en fin, episodios de opinión y sobre todo muchos, pero que muchos objetivos que espero que vosotros sigáis viendo y viviendo junto a mí. Y ahora me despido y como cada día regreso a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.